Sale, adelante. Vamos a hermana chiva. Amén, hermanos, pues nos agarraron infragantes porque no sabíamos este momento, pero esperamos me escuchen bien. No todavía comunicar. Así como ven aquí a Daniel, bueno, apenas va a cumplir 22 años. Oh. Gloria a Cristo. Dios es bueno. Oh, mi Dios. Realmente, el milagro que ustedes ven aquí fue un milagro vivo, un milagro palpable. Cuando uno no está bien con Dios, como esposos, como pareja, Dios nos jala las orejas y nos las jala de una manera impresionante. Hace unos 2 años, cuando mi hijo se casaba, nos decían, ustedes van a levantar a jóvenes y matrimonios. Y yo decía, Dios, no inventes. O sea, ve mi situación y tú quieres que levante jóvenes y que levantemos matrimonios. Y el hermano nos decía, con esos testimonios que ustedes tienen y lo que han vivido, ustedes van a levantar familias. Hemos aprendido del pastor Fernando que si viene de Dios esa palabra, la tomemos. Nosotros la tomamos, dijimos, Dios, si viene de ti, adelante. Discúlpenme porque lloré, o sea, es inevitable. Vuelvo al punto que cuando no estamos bien con Dios, ahora hemos aprendido hasta esta actualidad que es el orgullo el que no te lleva a caminar bien con Dios. Es tu soberbia la que no te lleva a caminar bien con Dios. Es tu terquedad, lo que predicaba la pastora en la mañana. Es la terquedad de nosotros como mujeres, como varones, como matrimonio. Pues yo no quiero y no me rindo y no doblo mis manos. Y no caminábamos bien con Dios cuando mi bebé tenía 6 meses. 6 meses tenía Daniel. Estuve en hospitales, de hospitales y hospitales. Lo estoy sintetizando un poquito para que sea más corto. Y exhibirnos, ¿no? Como matrimonio. No estábamos bien, así como nos ven. No estábamos bien delante de Dios. Íbamos a la iglesia, orábamos. A mí me decían que si yo era soltera, mamá soltera, porque yo solo iba con mis 2 bebés, que era Samuel y era Dani. Ahí está mi suegra. Mi suegra fue la que siempre caminó conmigo. Mis cuñados. Entonces, al grado de que fuimos al hospital, lo llevábamos porque él tosía. Era una tos que hasta ahorita nunca he escuchado, nunca jamás que un bebé tosa así. Un bebé muy enfermo, un bebé que se le va al aire, un bebé de 6 meses, ¿cómo le va a decir a usted que le duele o qué siente o cómo no puede respirar? No le dice nada a un bebé a esa edad. Entonces, todo era mi esposo donde trabajaba, por eso él no iba conmigo a la iglesia porque su tiempo lo absorbía. Entonces, cuando a mí me dicen cuánto se tenían que pagar de hospitales, todo lo que mi esposo ganaba era mucho dinero lo que él ganaba. Todo ese dinero era para pasarlo al hospital, pasarlo al hospital. A final de cuentas, él anduvo en varios hospitales de la ciudad de Puebla, nunca le encontraron nada. Apenas nos estábamos acordando, mi suegra, mi esposo y yo en la mesa, estábamos platicando que no caímos en manos de un brujo, porque tanta era la desesperación que nosotros nos decían, a tu hijo le hicieron brujería, pero no creíamos, a tu hijo le están haciendo esto, y a ti te robaron una foto así, y a ti te robaron una foto y él está vestido así, tu esposo está así, tu esposa está así, y nosotros, no es cierto, sí, a tu esposo le están haciendo esto, a tu hijo le están haciendo esto. Entonces nos estábamos acordando apenas en la semana que no caímos a ese grado de caer en manos de un brujo, porque nos decían, le vas a hacer un té de unos animalitos negros y se lo vas a dar así, a tales horas, así. Luego le vas a conseguir
la leche de una burra, pero la burra tiene que ser negra y tienes que ir a buscarla no sé dónde. Y nosotros en nuestra desesperación lo hacíamos, lo intentábamos hacer, íbamos y buscábamos en los pueblos, jamás encontramos a la burra negra, jamás encontramos los animalitos que se hacen en la humedad, esos animalitos. Teníamos que hacerle un té y decir, y con eso se va a componer, y ponle esto, y ponle el otro, y amárralo así. Todo el tiempo nos decían cosas. Entonces, para sintetizarlo más, no caímos en todo eso, seguíamos yendo a los hospitales. En los hospitales nos decían siempre que pues no tenía nada, siempre llegábamos, le daban nebulizaciones, eso era todo lo más grande que lograban hacer los médicos. Y precisamente un 2 de febrero, como el día de hoy, ya dejando todo atrás, un 2 de febrero, yo llegué al hospital por última vez porque me decían, él lloraba y solo se iba a llorar, un llanto que jamás he escuchado con un niño, una tos muy, muy crónica, decían que era asma, que era esto, que era el otro, pero le hacían estudios y los estudios reflejaban siempre nada, siempre los estudios no tenían nada. Entonces, ese día, un 2 de febrero, yo llego en la mañana, ustedes saben lo que se celebra hoy 2 de febrero, yo celebro la vida de mi hijo, pero en los hospitales y en la sociedad, el 2 de febrero se celebra a los muñequitos que andan adorando, ¿no? En sus imágenes y todo eso. Llegamos muy temprano porque él se sentía mal. Entonces, me dicen las enfermeras, pues ¿sabe qué? A su hijo no tiene nada. Es la última vez que vamos a revisarlo, es la última vez que vamos a darle medicamento, porque eran medicamentos muy caros y eran medicamentos que al final de cuentas le afectaba su respiración más. Ahora sabemos que es farmaquía, no sabíamos todo eso. Y después mi hijo lloraba y lloraba y lloraba, yo lo tuve ahí como medio día. Al paso del tiempo de todo ese pedacito, pues todos andaban en su avión, todos andaban en sus imágenes, todos estaban, ay, que tú los tamales, no, que tú vístete así, no, que todo, o sea, yo viendo solo lo que estaban haciendo ahí. Y cómo es que no nos hacían caso, nadie nos hacía caso, pues yo solo estaba ahí en el hospital porque nadie puede entrar, no podía entrar el papá, nadie podía estar conmigo. Y me dicen, ¿sabe qué, señora? Ya no le puede hacer nada a su hijo, su inyección le tocaba en ese tramo que nosotros nos esperábamos, le tocaba hasta dentro de 1 hora porque había, según muchos niños. Entonces cuando ya nos pasamos, me dicen, no, ¿sabe qué? Ya no le voy a dar su inyección, ya no le voy a dar nada, ya no podemos hacer nada, científicamente ya no se puede hacer nada, los doctores hasta aquí llegaron, su niño no tiene nada, lléveselo a bien morir a otro lado. Yo, pero pues que le toca su inyección, siempre yo no le voy a dar nada, se lo lleva, no sé qué le haga, no sé qué le dé a usted, pero el niño no tiene nada, aquí no le podemos hacer nada. En eso, pues obviamente, o sea, todos nos quedamos así, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿Saltamos? ¿A quién buscamos? Éramos cristianos, sí conocíamos del Evangelio, ya sabíamos desde que yo me casé con mi esposo, siempre he conocido el Evangelio y jamás me he alejado de Dios. Entonces, ya salgo, así que la sala de espera, ahí está toda la familia, y mi suegra recibe una llamada de una de sus hermanas, que no sé si ustedes conozcan al pastor Jorge Aguirre. Ahí entonces nosotros comenzamos a recibir esa llamada. No, pues ¿sabe qué? Dile a mi sobrino que traiga a su hijo para acá, es un pastor así, él va a orar por el bebé. Y cuando él ore por el bebé, este pastor ha sido usado por muchos milagros y ha sido usado por Dios. No sé qué va a pasar, pero traigan a su hijo para acá. Yo estaba por Namalucan, más o menos, bueno, en San Alejandro, que bueno, ya no existe San Alejandro, no sé si ustedes se ubiquen, San Alejandro, para acá, para el sur, no sé ustedes si dimensionan la distancia. Si ustedes dimensionan la distancia, pues está un poco largo, pero a mí se me hicieron eternos esos minutos, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen, súbanse al carro, Saúl siempre andaba con nosotros, súbete cuñada y vamos, órale, entonces ya vamos a conocer al famoso pastor Jorge, ¿no?
Vamos, llegamos, mi hijo todo el camino no dejó de llorar, o sea, así todo el camino no dejó, o sea, era un bebé, no sabíamos ni qué le dolía, ni qué le pasaba, lo apapachábamos para todas partes y nada. Entonces, caminamos y, o sea, seguimos caminando. A mí yo le decía, Saúl, acelera, y acelera, o sea, yo sentía que sí iba a hacer algo ahí Dios, ¿no? Me imaginaba, pero él decía, rápido, rápido, rápido. Entonces, él decía, cuñada, desde que voy rápido, o sea, casi voy a 120, no puedo ir más rápido. Pues no sé cómo le hagas, pero acelérale más. Entonces, pues seguimos avanzando, llegamos, y cuando llegamos a la iglesia, o sea, es como si ahorita llegáramos aquí, está el servicio, fue un miércoles, porque había servicio los miércoles, llegamos, está el servicio, nos ven llegar, no nos dan ni la bienvenida, no nos dicen nada, y nosotros decimos, pues yo venía a orar por mi bebé, no, o sea, ¿por qué no me pasan? Y yo, sí, hermanos, Dios les bendiga, ahorita nos atendemos. Y yo, van a media predicación, no creo que ni a media predicación iban, cuando yo con la desesperación, pues no, se terminó el servicio, yo llorando con mi bebé, porque ella lloraba más, y empezaba a llorar más, y empezaba a llorar más. Entonces después se dan cuenta que el bebé está llorando, y el pastor hace una sola pregunta, y dice, ¿qué le pasa al bebé? Ya yo le empiezo a explicar médicamente que me habían dicho, médicamente los meses antes que había tenido, y me empieza a hacer preguntas, y ya después, hasta después, manda a todos los hermanos a orar, que estaba muy llena la iglesia, y pues ahí es donde ocurre el milagro, hermanos. Hasta donde yo recuerdo, manda a traer hacia el frente a todos los hermanos, empiezan a orar, ellos empiezan a hablar con el papá por allá a un lado, conmigo por otro lado, y estoy cargando al bebé, ahí es a donde sí Dios toca tu corazón y duele mucho. Ahí fue donde me dijo, cierre los ojos, no vea nada, todo lo que usted vea, no grite, no llore, no haga nada. Ya las lágrimas ya se me habían terminado días antes, meses antes. Mi suegra me decía, aquí nadie te puede ayudar, él es tu hijo, él es tu bebé, vete a un rincón, ponte a orar, porque todos podemos estar contigo, pero tú como mamá eres la única que puedes interceder por tu bebé para que lleguen al cielo las oraciones. Te dejo a tu bebé, yo voy a cuidar al otro bebé porque eran los dos bebés, me voy a cuidar a Samuel, tú te quedas con él, tú sigue, yo no sé qué tengas que hacer, yo no sé cómo le tengas que decir a Dios que escuche tu oración. Entonces el pastor viene y me dice, hermana, no se vaya a espantar. Y todos empiezan a gritar, el bebé se murió completamente. El niño dejó de respirar y se puso morado, completamente. Y yo solo sentí que se colgó de mis brazos. Me dijo, no pasa nada, hermana, usted siga clamando a Dios, no vea cómo se puso su hijo. Todas las hermanas, mujeres y varones, siguieron orando. Todos pensamos que él iba a resucitar. Todos pensamos, todos sentimos, unos dijeron, no duden. Y el pastor decía, que no entre la duda. ¿Cómo no que entre la duda? El niño se muere. Que no entre la duda en todos ustedes. Ya después, siguió orando el pastor. Todo fue oración. Yo sentí que pasaron años, yo sentí que pasó muchísimo tiempo. Siguieron orando. Ahora lo conocemos que es ataron el espíritu de la muerte, ataron el espíritu de muerte prematura, todo eso. Y es así como ocurre el milagro y todos empiezan a decir, el niño está resucitado, el niño está despertando, el niño está reaccionando, el niño ya despertó, el niño ya no está morado, el niño tiene color. Y es cuando abro mis ojos y me dicen, ahí tiene a su bebé, ahí tiene a su milagro. Es ahí a donde
y ocurrió el milagro un 2 de febrero. Él tenía 6 meses, todavía ni el año llegaba, y aquí está. Ha sido un testimonio que ese pastor ha predicado, bueno, predicaba, ya no vive ese pastor, en muchos lugares, en mucho tiempo, él predicaba siempre, y siempre le decían el niño del milagro. Él grabó en un cassette, todavía era en cassette en ese entonces, el milagro, porque él lo vio, él lo palpó, o sea, él sintió. Es ahí a donde yo conocí el verdadero amor de Dios, el verdadero amor de Dios, y a caminar en rectitud, a caminar verdaderamente a como Dios te llama, como Dios te dice, a caminar en obediencia. Es ahí a donde tú aprendes a caminar en obediencia y a depender completamente de Dios. Y aquí está el bebé, jamás se enferma, ustedes lo conocen. Si le da gripa, le dilata 1 o 2 días. Desde esa vez para acá él no toma medicamento absolutamente para nada. Aquí está. Eso lo hizo Dios. Eso sabemos que lo hizo Dios. Dios es el que se mueve con poder y debemos de creer todo eso. Pues yo no sé qué decir porque estaba chiquito, ¿no? Yo no entendía nada. Hasta apenas que me cuentan más o menos cómo pasó todo, pero yo no sabía nada. Y no sé, yo siento que también es milagro de mis papás. O sea, también es mío, pero también es de ellos. Y pues no sé por qué estoy aquí, la verdad. Todavía no sé. Como que es raro que Dios dé una segunda oportunidad, pero a tal grado que te resucite, ¿no? Entonces no sé muy bien todavía cuál es mi propósito. Bueno, siempre es evangelizar, ¿no? Pero más profundo no sé cuál es. Pero de todas formas le doy gracias a Dios porque estoy aquí y porque no me he desviado de su camino, aunque todos tenemos errores, ¿no? Pero digamos, estoy tratando de corregirlos y pues gracias al pastor Jorge y a Dios que lo utilizó como instrumento para que estuviera aquí y lo pudiera alabar. Y pues por eso, gracias. Amén, gloria a Dios. Un poquito solo. ¿Sí se oye? Amén. Bueno, hermanos, es un testimonio grande. Mayormente cuando tú no conoces a Dios. Mayormente cuando eres llevado a la iglesia a fuerza. Los padres llevan a los hijos, pero su corazón está lejos de la iglesia, lejos del conocimiento de la verdad, que la verdad es Jesucristo. Ese es un área en el cual tenemos que trabajar a través de la oración. ¿Sí? Hoy lo hemos estado aprendiendo, ya he abierto muchas áreas de mi vida, en el conocimiento de Dios, de la palabra, cosas que no sabía cuando pasó todo este hecho. Es algo muy triste. Hoy me digo, es un testimonio de vergüenza para mí. Para mi esposa fue un testimonio de sufrimiento, de lágrimas, de impotencia, ¿sí? Un testimonio donde también vio el poder de Dios, la mano de Dios. Pero a mí como varón es un testimonio de vergüenza. ¿Por qué? Porque yo no caminaba en los caminos de Dios, ¿sí? Hoy en día hemos estado viendo la importancia de que el varón tome su lugar. Me estoy desviando un poquito del testimonio, pero va unada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si este testimonio llega a más gente, tiene que saber por qué, ¿sí? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. El ser humano se equivoca mucho y tiene errores, y aún horrores, dimensiones tan grandes, ¿verdad? Pero también hemos visto que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento, mayormente el de los varones. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones donde la mayoría que asisten son mujeres, ¿sí? El enemigo tiene un propósito de destruir el vínculo familiar, que es un vínculo de prosperidad y de bendición a grandes rasgos. Es un vínculo donde Dios trabaja con el varón, no solamente en las áreas de familia, en las áreas económicas, sino realmente es que el enemigo quiere destruir un propósito en el cual el varón sea distorsionado, sea separado de los propósitos del reino. ¿Por qué?
porque en el varón hay autoridad, en el varón hay respaldo, en el varón hay una fuerza que, si la mujer tiene fuerzas, tiene agallas, así lo digo, porque son agallas permanecer en una fe. Imagínense cuando el varón realmente toma esa visión, cuando el varón realmente conoce a Dios. Por eso es que ahora comprendo cómo es que el enemigo quiere destruir matrimonios. Son muchas áreas por las cuales los destruye. Jezabel, esa es una de las fuertes armas de Satanás que utiliza para destruir los matrimonios, ¿verdad? El adulterio. Esa es otra de las armas que más se mueve en los varones en el matrimonio. ¿Y por qué digo que me da tristeza mi vivencia de ese tiempo? Porque fue de vergüenza. Porque cuando un matrimonio o una pareja se une, es porque realmente están haciendo una sola persona, como las matemáticas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero hacen uno. Y si nos aunamos a Él, aún sigue siendo uno. Así lo dijo Jesús, para que seamos uno contigo, Padre, ellos y yo, y uno contigo, con Padre Celestial. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que los matrimonios desde hace muchos años son divididos. Porque en los matrimonios que son realmente dirigidos por Dios hay propósitos, hay poder. Y Dios quiere romper y destruir todas esas artimañas del enemigo. Pero qué triste cuando no hay en nuestro corazón el conocimiento de una verdad. ¿Cuál verdad? Quitar esa venda espiritual que ata al ser humano. Sí, yo estaba cegado, por eso dije esta parte, porque yo estaba cegado. ¿Sí? Yo podía ver el problema de mi hijo en brazos de mi esposa, y les voy a decir algo, realmente me daba igual. Eso es triste. Eso es triste. ¿Por qué realmente me daba igual? Porque yo seguía mis destrampes. Yo seguía ejerciendo el pecado tras pecado, una y otra vez y otra vez. ¿Y a qué voy con esto? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y aún muerte física. ¿Pero qué creen? No llegó a mí esa muerte física. ¿Sí? Cuando Dios te toca, cuando Dios tiene propósitos en tu vida, te vas a reaccionar de una u otra manera, y es por eso que a muchos, cuando vienen a los pies de Cristo, tienen muchos problemas y piensan, es que me iba mejor cuando no conocía a Dios. Así lo pensamos, o así lo decimos, ¿verdad? O le hemos reclamado hasta a Dios. ¿Por qué ahora me va peor? Porque no solamente es el propósito de Dios de que te abra los ojos, sino que también hay alguien que no le gusta que se lo estén arrebatando de las manos, que se llama Satanás. ¿Sí? Entonces, mi vivencia de pecado tras pecado hacía que no tuviera yo amor ni siquiera por mis hijos. ¿Hasta qué dimensión te lleva el estar mal delante de Dios? Aún a olvidarte de los tuyos. Cuando la Biblia dice que procures primeramente de los de casa. A ese grado te lleva el pecado, a ese grado te lleva la iniquidad, a ese grado te llega la soberbia, te lleva el ego, la altivez, todas las áreas que conocemos que no le agradan a Dios. ¿Sí? A que te olvides y dejes de amar a los tuyos, dejar de amar a tu cónyuge, aún verla llorar y tú no hacer nada. Eso es algo muy fuerte y me estoy exhibiendo, ¿verdad? Porque le oro a Dios para que este testimonio no sea también malinterpretado, sino que realmente vean el propósito que Dios tiene para abrir y quitar las vendas de Satanás de los ojos de muchos varones, porque este testimonio tiene que abrirle los ojos a los varones, donde muchas veces ese pecado te envuelve en una sábana tan negra que no te permite ver lo que hay en tu casa, lo que Dios te ha bendecido.
lo que Dios te ha proveído, aún ni siquiera por el alimento. ¿Por qué? Porque muchos de los que están en pecado, así como reciben el sueldo, así se va a la cantina, así se va a los vicios, a la droga, así se va con las mujeres, y ahí desperdicia la bendición de Dios. Y cuando llega a su casa, le da igual. El pecado te hace ser insensible. El pecado te hace orillarse de lo que tú tienes en casa y no lo valoras. ¿Sí? Muchas veces he platicado con mi esposa y ella y yo hemos platicado fuertemente. Esto es algo muy fuerte, y nos hemos dicho: tú no eras para mí, ni yo para ti. Suena a risa, pero alguien que está en matrimonio y se dice algo así, es como si le dieran un pinchazo en el corazón. ¿Sí? Es como si le dieran una estocada por la espalda. Cuando alguien te dice así, nos los decíamos, nos lastimábamos, pero cuando tú conoces el amor de Dios, nos los podemos decir, y ahora decimos: pero Dios tiene misericordia de nosotros, porque ha permitido que crezcamos en la madurez y en el conocimiento de conocer el amor de cónyuge, el amor de padres a hijos. A veces a los varones nos cuesta trabajo expresar esas palabras, ¿verdad? A los varones nos cuesta trabajo expresar esas palabras, pero no quita que no lo sintamos. ¿Por qué? Porque el que ya está empezando a crecer, a lo mejor lo demuestra en la oración, peleando por sus hijos, peleando por su cónyuge, peleando por su familia. Pero ahora me regreso al caso. El pecado en el que yo estaba me había hecho todo eso en mi persona, alejarme de mi familia. Estaba yo ahí físicamente, pero mi mente, mi corazón, o mi espíritu, mi alma, como se pueda decir, no estaba en casa, aunque yo estuviera en casa. Estaba junto a mi esposa, pero no estaba yo junto a ella. Estaba yo junto a mis hijos, junto a mi madre, pero no sé dónde andaba mi mente. No estaba yo ahí. Estás y no estás. Es algo difícil de decirlo, es complicado, pero creo que sí me entienden. ¿Sí? Y ese pecado generó algo que tocó lo más sensible que como seres humanos puede tener un matrimonio, que son los hijos. Muchas veces lo que hacemos como padres repercute en nuestros hijos. Muchas veces lo que nosotros hacemos a escondidas, según a escondidas, porque Dios todo lo ve y de Dios nadie se burla, lo que hacemos a escondidas de la gente, de nuestra familia, Dios lo ve y eso repercute en nuestros hijos. En un bebé, ¿qué puede perder un bebé? Un bebé no puede perder nada. Los niños son de Cristo, no tenía malicia todavía. Dios dice: este es mío, me lo vuelvo a regresar. Pero muchas veces Dios utiliza el vínculo que más te puede doler a ti para que tú reacciones, para que tú veas la situación que estás pasando, para que Dios quiera abrirte esos ojos que han estado enceguecidos. Y eso fue lo que le pasó a un servidor. Hubo un momento que sí sentí realmente ese dolor. ¿Por qué? Porque hay un ligamento de ADN, de padres a hijos, de hijos a padres, de padre a hijo, donde hay una pequeña porción que se llama amor hacia ellos, amor de padre, amor de madre, que se activó en ese momento, en los últimos días, porque como lo decía mi esposa, el niño se enfermaba, y los doctores no encontraban nada, y como lo decía, andaba de hospital en hospital, porque yo ni siquiera enterado. Yo solamente trabajaba, hacía mis destrampes, y le entregaba el sobre, y le decía: ahí está el dinero. ¿De dónde salían para los destrampes? El enemigo te provee muchas veces para que tú te desvíes, para que tú peques. Aún el enemigo te provee para eso, porque yo entregaba mi sobre completo. ¿Cómo es que puedes solventar algo que no tienes en la mano? ¿Hasta dónde el enemigo es estratega? Dinero mal habido, no lo sé, son muchas cosas, muchas áreas. Hay mucha gente que tiene dinero, pero no viene de Dios. Pero retomamos.
Mi esposa andaba de hospital en hospital, y eso porque ya después con los testimonios que ella daba, porque decía el pastor donde llegamos: hermano Joaquín, queremos que venga porque va a haber campaña de evangelización y queremos que dé su testimonio porque sabemos que mucha gente va a creer a través de los testimonios, y así lo dice la Biblia. Es necesario y conviene que digamos todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, no solamente en la mía. Hay muchos de los de aquí que han tenido experiencias maravillosas, milagros de diferentes áreas, y es conveniente que las declaremos para que otros oigan que hay un Dios que hace milagros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el que lo seguirá siendo. ¿Sí? Los hospitales, la ciencia, hoy en día tienen un alto conocimiento y resolución en máquinas, tecnología. ¿Pero qué creen? Tiene límites. El conocimiento del ser humano es limitado. Y cuando le decían a mi esposa: no tiene nada, el niño que andaba de hospital en hospital, no tiene nada, ¿se imaginan lo que ella dijo y expresó? La desesperación como madre, porque ella sí era madre, yo no era padre en ese entonces. Todo lo que sentía, que alguien te diga una palabra desahuciadora y donde no encuentra salida. Y lo que hoy comprendo, puedo decir: gracias Dios que ella no cayó en manos de un brujo, que ella no cayó en manos de brujería. Porque si así, con el pecado que yo traía encima, ya había maldecido a mi familia, ¿se imaginan meterse todavía en áreas de Satanás, en garras de Satanás? ¿Hasta dónde hubiera terminado mi hogar si es que hubiera permanecido en pie? ¿O mis hijos? Pero Dios no permitió que mi esposa hiciera muchas cosas. Yo creo que fue el Espíritu Santo que le decía que no, o el Espíritu Santo que cuando ella, sus pies iban a caminar a un área que Dios aborrece y que sabía que nos podíamos perder como familia totalmente, yo creo que Dios ponía aún sus ángeles ahí para que ella no avanzara ni encontrara lo que a ella le decían. Porque ahora que lo comprende y cuenta todo lo que dice, digo: wow, eso trabaja con parte con brujería y hechicería, que trabaja con el volar y todas otras áreas, pero eso es otro término, otro tema. Entonces, esas palabras que la ciencia te desahucia, para Dios no existen. En Dios siempre hay esperanza. Tú llegarás al camino y verás la puerta, verás la barda, verás un muro donde ya no puedes avanzar humanamente, pero ahí es donde aparece Dios. Dios proveyó para abrirnos una puerta, pero por un sendero angosto, por el cual pocos quieren entrar. Y ese sendero angosto se llama llevar una vida de rectitud, una vida fuera de pecado. En ese momento, como dice mi esposa, habló mi tía con ellos: vénganse al servicio, aquí van a orar. Llegó una palabra de esperanza. Cuando alguien te dice a ti: permíteme orar, no es que sea la persona, es que es Dios que está hablando a través de la persona y que está proveyendo en medio a tu respuesta, de tu necesidad que estás pasando en ese momento. Dios siempre nos pone medios, uno y otro, y a veces no lo entendemos. Y queremos oír realmente su voz, pero nuestra humanidad no la va a tolerar. Podemos morir en esa voz, de una voz tan santa, y nuestra vida pecaminosa. Es tan tremendo eso, pero Dios proveyó el camino: vénganse al servicio. Yo solo recuerdo que me dijeron: vente para acá, o creo que pasaron por mí, ¿verdad? Pasaron por mí, yo ya saliendo bien feliz del trabajo y seguir en mis destaques, y ellos pasaron por mí: y súbete, y a ver qué haces por el niño, y palabras como esas. Y yo: tan grave está, no me había yo dado cuenta. Y lo puede decir mi esposa. Yo nomás me quedé así, no dije ni una palabra. No era yo quien para decirle algo. No tenía yo voz ni voto para decir una sola palabra o un solo pensamiento, es decir, haz esto, haz el otro. No. Ahí Dios estaba abriendo ya el entendimiento, porque decía:
¿Qué puedes decir si tienes todo en tu contra? Llevamos, creo que fue al hospital del niño poblano, ¿verdad? El último hospital. Entró mi esposa con el niño, yo me quedé afuera, porque nada más entró una persona. No tardó adentro del hospital, sino, creo que recuerdo que ella dijo que le dijeron, llévese a su niño a bien morir. Imagínense que les digan una frase como esa: llévate a tu niño a ver dónde se muere. Eso es. Llévate a tu niño a tu casa, ya se va a morir, ya no le busques, ya no le intentes. Pero el amor de madre pelea hasta el último. El amor de madre pelea hasta el último. Por eso es que hay muchas mujeres que son llamadas pilares en sus hogares, aunque el varón no esté, aunque el varón se haya ido, aunque el varón esté y no esté ahí físicamente. Pero el amor de madre lo puede mucho. Son pilares, son fuertes. Y yo le he dicho en alguna ocasión, tú tienes más unción que yo. Porque la unción que Dios te dio ha hecho que no se destruya este hogar. Ha hecho que pelees batallas sin que te des cuenta. Has derribado muros, has destruido enemigos que no los has visto. Esa es la unción de una madre. Pilares. Sí. Recuerdo que esta frase que ella me contó después, llévatelo a bien morir, fue cuando dijeron todos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vas a hacer en esa situación? Todos y cada uno tenemos situaciones diferentes y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Mi mamá solo, recuerdo, son muchos años, 20 años, 21 años aproximadamente. No recuerdo bien todas las pláticas, pero creo que dijo que es que con mi hermana hay servicio, vamos allá, no queda otra. La última esperanza del ser humano es Dios. La última puerta que Dios abre es hacia Él. Eso fue la expresión que se dijo: vamos al servicio, hay servicio, y van a orar. O sea, ¿con qué seguridad tú vas y esperas una respuesta ahí? ¿La harán o no la harán? Como dijo mi esposa, el pastor terminó el servicio y despidió a todos. Creo que no lo dijiste, ¿verdad? Pero creo que así fue, porque yo todavía iba como oído, como en el limbo, no lo sé cómo estaba yo. La cosa es que fuimos al servicio y estaba llena la iglesia, estaba llena, estaba el servicio, nos sentamos. Nadie volteó, nos llegamos, nos sentamos ahí, mi esposa sufriendo porque el niño agonizaba. No sé si alguien ha visto agonizar a alguna persona, pero el respirar es como si ya no lo diera, como si ya el aliento de vida se fuera. Recuerdo que ya estando en el templo, que es la parte donde viene lo fuerte para mí, donde Dios empieza a trabajar en tu corazón, porque una vez que cruza uno la entrada y das el primer paso, agárrate, porque Dios va a trabajar contigo. Agárrate. Así lo sentí yo, que cuando entramos a ese lugar y cuando realmente está la presencia de Dios, agárrate. Todo el que viene se agarra. La presencia de Dios es poder, y doblega el corazón más duro, lo quebranta, aunque sea de piedra. Esa es su palabra, que lo transforma, lo quebranta. ¿Sí? El servicio terminó, el pastor despidió a todos, vino mi tía y nosotros esperando porque ella ya le había avisado al pastor. Yo recuerdo que sí, ella fue y le dijo que había venido su familia y que querían que oraran por un bebé. Pero lo pensamos que era en el tiempo como lo hacemos aquí. Hay un tiempo donde se puede orar, ¿verdad? Por las necesidades. Como en la mañana en la predicación, termina la predicación, ora la pastora y dice, ¿alguien tiene alguna necesidad? Y esa pregunta no fue expuesta en el momento que nosotros estábamos en esa congregación, sino que el pastor oró y despidió a todos.
Hasta mucho después el pastor se acercó para que expusiéramos el caso, o mi esposa expusiera el caso, porque yo andaba por allá. Y ahora doy mi versión de lo que yo recuerdo, del momento como Dios hace grandes maravillas, ¿sí? Llega el pastor, habla con mi esposa, yo no oigo que habla, que realmente no estaba, daba cercas pero no estaba. Y entonces, en ese momento, lo que ya expresó mi esposa, las palabras que hablaron, yo solamente oí que una hermana dijo que el niño ya no respiraba. En ese momento, en ese transcurso de esas palabras, muchos hermanos ya se estaban retirando. Muchos hermanos ya se estaban yendo porque ya había cerrado el término de la reunión del pastor y había bendecido a la iglesia para que se retirara con bien. Pero en ese término, una hermana yo oí que dijo, el niño ya no respira. Y creo haber oído a alguien que dice que mire, su manita se le puso morada, porque realmente se puso morada, lo dijo mi esposa. El niño se desfalleció, se empezó a poner morado, y eso es una señal de que ya no hay vida. Cuando ya no circula la sangre, cuando ya no hay respiración. Entonces puedo decir que literalmente el niño se murió. Mira, literalmente se murió. Solo en ese momento recuerdo que el pastor dice, a ver hermanos, regrésense, todos regrésense, y todos empiecen a orar por ese niño. Fue lo último que yo recordé. A ver, ¿dónde está el papá? Ájale, ¿dónde está el papá? A mí me llevó más adelante, ellos estaban como por la mitad, con mi esposa en brazos con el bebé ya muerto con el bracito colgando. Alcancé a ver que su bracito, un bebé pues puede tener su brazo, pero cuando ya lo cuelga así, se ve en los dedos cómo ya cuelgan, cuando ya no tiene vida. Alcancé a ver cuando el pastor dice, a ver dónde está el papá, a ver que venga para acá. Ahora sí, venga a la raíz por todo lo que está pasando. Todo lo que nosotros hacemos tiene una raíz, tiene un inicio, y todo eso puede repercutir en nuestra familia. Hay un versículo en Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, me gustó mucho esa enseñanza, porque dice que muchas veces con que un hijo o un integrante, vamos a poner un integrante de la familia esté mal, hace que afecte a todos los de la familia. Eso es lo que yo estaba haciendo. Yo estaba mal y estaba yo afectando a toda mi familia. No solo estaba yo afectando a mi hijo, el cual perdió la vida, sino a mi esposa causándole dolor, a mi madre causándole tristeza y amargura por el camino que yo llevaba, a mi hermano presionándolo porque él tenía que llevar a mi esposa, porque él tenía carro, yo no tenía. Él tenía carro y tenía que estar preocupado por los tiempos de que no respira el niño, vamos a otro doctor que lo revisen, todo eso. Pasamos a traer a todos. Tus acciones lastiman a todos, repercuten en todo. Y el pastor me llama, me dice, a ver, ven para acá, venga el papá, y me lleva casi al frente. Creo que así fue, que me llevó casi al frente. Me hizo una sola pregunta, una pregunta que provino de Dios. A veces no lo oímos, pero nos habla a través de sus siervos, nos habla a través de los ancianos, los que están maduros en Cristo. Y esa pregunta solamente me dijo, ¿cómo andas con Dios? Hoy puedo decir al aire, ¿cómo andan con Dios? Y con lo que yo he dicho, ¿cómo andas con Dios? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Está bien? ¿Está bien tu hogar? ¿Con tu vida? ¿Con tu testimonio? ¿Con lo que tú estás ejerciendo? ¿Con lo que tú estás practicando? No puedo decir que practicas, pero tu corazón sí sabe qué es lo que estás practicando. Y hay muchas áreas del enemigo donde trabaja. Mentiras, chismes, murmuración, vicios, drogas, mujeres, en las mujeres varones, muchos varones, muchas parejas,
Esta ya no funcionó, ahora voy con otra, y esta ya no funcionó y voy con otra, esta ya no quiere y hoy voy con otra. ¿Cómo está tu corazón? Esa fue una pregunta, ¿cómo estás con Dios? No respondí, porque esa pregunta en ese momento, cuando me la hicieron a mí, esa pregunta me quebrantó. Hoy puedo decir que realmente la palabra es espada de dos filos. Yo sentí como si algo me hizo así, de la cabeza, y que venía de arriba, así, y que tocó mi cabeza, y que me partió así en dos. ¿Cómo es el poder de la palabra y cómo es como cuando Dios te habla? ¿Cómo estás con Dios? Así como sentí esa pregunta, así sentí, no dije nada, y lo único que mi cuerpo alcanzó a hacer es tirarme al suelo. En señal, estoy mal. Estoy mal. Esa palabra tocó todo mi ser y esa palabra hizo así por un momento. Digo por un momento porque casi hizo así, que pudiera yo ver lo que estaba pasando, la situación que se estaba viviendo en ese momento. Yo caigo al suelo y no caigo arrodillado. Muchos todavía podemos tener orgullo y podemos estar pidiéndolo, clamándole a Dios de pie. Es bueno, sí. Pero luego nos lleva a arrodillarnos. Es bueno, sí, también. Pero puede que todavía, aún en tus rodillas, puede que todavía haya orgullo como ser humano. Pero ¿hasta dónde creen que me llevó Dios? ¿Hasta dónde creen que me humilló el Padre? ¿Hasta dónde creen que me hizo reaccionar? La palabra postrarse, ¿alguien sabe qué significa postrarse? Me tiré como cuando un borrachito se cae al suelo. No me importó si me ensuciaba, no me importó qué había en el suelo. Solamente al término de esa frase, ¿cómo estás con Dios?, cerré mis ojos, sentí como fui partido y lo único que sentí fue el suelo. Como mi cara estaba pegada al suelo. Y como en ese momento algo salió de mi interior, lágrimas, dolor, tristeza, impotencia, hasta ese momento. Y yo seguía orando a lo lejos, oyendo a lo lejos, como las hermanas y hermanos estaban orando y reprendiendo el espíritu de muerte. ¿Qué tiempo pasó? A lo mejor mi mamá lo sabe qué tiempo pasó, pero dice mi esposa, a mí se me hizo eternidad ese tiempo en el que cuando dijeron, el niño no respira y ya se está poniendo moradito. Yo no sé qué tiempo pasó cuando yo estaba en ese lugar. A mí se me hizo eterno y yo estoy diciendo ahí, la estoy regando bien gacho. Sí, el ser humano tiene dos opciones: reconocer o permanecer en su orgullo. No hay de otra. En ese momento pues reconocí mis faltas. En ese momento reconocí mis faltas. Y es algo que no se puede explicar porque cada uno ha tenido esa experiencia para con Dios en situaciones difíciles. No sé qué le dije a Dios, no recuerdo cómo le clamé perdón y misericordia, pero es algo espontáneo que te sale por lo que tú estás pasando, porque cada situación es diferente. Ese momento que estuve yo postrado en el suelo, ahí moqueando, ahí lagrimeando, ahorita me estoy aguantando, porque le dije a Dios, no permitas en este momento que llore, que se me haga un nudo en la garganta, porque siempre se me hace un nudo en la garganta, porque quiero que sea de edificación a donde llegue el testimonio. En ese momento yo no sé qué palabras expresé para con Dios, pero son palabras personales, ¿sí? Son palabras que solamente Dios sabe, porque nadie lo oyó. Yo solo recuerdo decirle a Dios, es un niño, ¿por qué lo tocas a él? Fue mi pregunta.
Si el que está mal soy yo, ¿por qué no tocas a él? ¿Por qué permites eso? Digo, porque antes del conocimiento no sabía yo que los niños se van directamente con Cristo. No tienen malicia, no hay maldad en ellos. Pero un adulto, ¿a dónde se va a ir si hay pecado? Al infierno, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Yo le reclamé a Dios una parte, me justifiqué, quería justificarme, pero delante de Dios no nos justificamos, delante de Dios nos arrepentimos. Delante de Dios nos arrepentimos. En ese momento me arrepentí y solamente le dije, bueno, Dios, si le quieres dar una oportunidad, adelante, pero que ya no entre yo, seas tú con él, seas tú en su vida. Cuando yo dije esas palabras, cuando reconocí mi condición delante de Dios, cuando me arrepentí y cuando le di el control a Dios de la vida de mi hijo, porque se la cedí, fue en ese momento que creo que dijo una hermana, el niño respira. Algo así creo que dijo una hermana. Oí a lo lejos, el niño respira. Cuando yo dije eso, que le entregué a mi hijo a Dios y oí esa palabra, fue como un suspiro de aliento en mi persona, como padre. Como madre pues tiene otra expresión, ¿verdad? Porque ella lo tenía en sus brazos. Pero yo estoy contando el área que me corresponde a mí, el área en la cual había hecho algo que repercutió en lo que más queremos y en nuestros hijos repercute. Y muchas veces por eso le pasan cosas a nuestros hijos, por nuestros actos que hacemos en nuestro pasado. Cuando yo hizo que el niño respiraba, ya no pude decir palabras. Porque cuando tienes agradecimiento para con Dios, ahí sí se te hace un nudo en la garganta, pero puedes hablar desde dentro del corazón. O sea, se te cerrará aquí la voz vocal, pero las cuerdas del alma, las cuerdas del espíritu vocales no se te cierran. Ahí puedes hablar y decirle, gracias Dios. Ahí solamente dije, hay un Dios de verdad. ¿Sí? No sé qué tiempo fue, pero médicamente podríamos decir, el niño sí se murió. Los hermanos que estaban ahí lo vieron, fue un testimonio tan grande que muchos no lo creían. Cuando se supo después, porque los que estaban ahí sí creyeron, porque tenían fe. Lo dijo mi esposa, que no haya duda. Muchas veces no suceden los milagros porque hay duda. El pastor dio un punto, no tengan duda de lo que hace Dios, y eso muchas veces hoy como iglesia nos falta, que muchas veces dudamos. Dios da una palabra y dudamos, Dios da una palabra y todavía cuestionamos. Dios da la palabra y realmente creemos a esa palabra, creemos en Dios, pero le creemos a Dios lo que nos dice. Y ese es un testimonio tan grande, hermanos, y que sirva de mucha bendición y edificación para todos los que lo oigan. Y eso, como dijo mi esposa, es una parte resumida de este testimonio, porque está muy largo. No lo he podido escribir por cuestión de pereza, pero es un testimonio que Dios puede ser aún el día de hoy, porque Dios resucita muertos en el espíritu y muertos físicamente. Y con esto le damos la gloria a Dios, porque un día 2 de febrero la gente celebra una imagen y mi esposa siempre recuerda el nacimiento de un hijo de Dios. Así lo puedo expresar, porque debemos de declarar que ellos son de Cristo y le pertenecen a Cristo, ¿sí? Y doy gracias por las mujeres que realmente se levantan con esas agallas para pelear por su familia, porque aquí el papá no estaba. Aquí es un testimonio donde la mujer luchó y peleó por su hogar, ¿sí? Pero también es importante que los varones que escuchen esto realmente se pongan a cuentas con Dios, realmente se pongan en orden, porque lo que están haciendo a escondidas
De Dios nadie se burla. Dios va a poner eso a la luz cuando Él diga y en el momento que menos se lo espere. ¿Sí? Así es que varones, pónganse activos los que lo oyeron, lo van a oír en diferido, y que Dios sea trabajando en sus corazones y la gloria sea a Dios, porque este es un testimonio vivo. Es el testimonio de resurrección que me ha permitido ver Dios. ¿Sí? Algunos han dicho, es que yo no he visto cosas grandes y maravillosas. Pídanle a Dios un milagro y Él lo va a hacer. Nosotros no se lo pedimos, pero fue un trabajo a través de nosotros para que camináramos bien. Lo único que sí puedo agregar ahí es que por el hecho de que yo me arrepentí, no caminé con Dios. Trajo más consecuencias a mi vida. ¿Sí? Muchas veces tu arrepentimiento lo tienes que cuidar. Esto es algo que quiero agregar. Como varones tienen que cuidarlo. Tienen que cuidar su santidad, su salvación, su arrepentimiento. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, que cuando Dios te saca de algo y tú regresas, vienen cosas peores, y la Biblia lo dice. Amén. Pero gloria a Dios que ha restaurado mi matrimonio, que ha abierto el área del amor hacia mi familia, y no solo a mi familia, sino a la congregación, al ministerio. Y gracias a Dios que nos ha permitido, a pesar de pruebas, luchas, aún orar por otras personas que lo necesitan. Sí, y eso no es don de nosotros, sino es por Dios. Sean bendecidos, hermanos. Gloria a Dios y solamente la gloria a Él.